duda pasó con Gaddafi. Esa es la ventaja de la democracia. Lo que ocurre con las democracias, y hablando de las democracias árabes, es como lo señala un muy agudo analista del Times, Farid Zakaria, que cuando se importan las democracias a los países islámicos, porque no son países con tradición democrática, es cierto, son totalitarios, absolutistas. y fracasan las democracias, como ha pasado en el Perú, en la vía social, aunque puedan tener un éxito político, se retorna al islamismo fundamentalista por el fracaso social. Y es ahí donde, en una mezcla de un marxismo trastocado, siempre trasnochado, y el islamismo, emergen líderes como Gaddafi o Mubarak, o el dictador que fue el primero en caer en la primavera árabe de Argelia, etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso pasa en todo el mundo. El problema central de la democracia es que funciona políticamente, y necesitamos que funcione, porque si no caemos en manos de estos déspotas, pero muchas veces, y hasta en Estados Unidos está pasando, no funcionan socialmente, y eso conduce a la crisis y al retorno a la visión del dictador como el hombre mesiánico, el del culto de la personalidad, que es el que va a poder llevar al país hacia adelante y en la ruta de la justicia social. Eso fue lo que pasó inicialmente con Gaddafi, como con los demás líderes que han venido felizmente cayendo con la primavera árabe. El problema es, en países que no tienen tradición democrática, ¿va a poder el Consejo Nacional de Transición de Libia generar un régimen democrático? ¿O el presidente, que ha sido canciller de Gaddafi durante muchos años, va a hacer en Libia lo que pasó en República Dominicana después de la caída de Trujillo, que su heredero fue un señor que gobernó en República Dominicana durante cerca de 30 años? Es cierto. Y además con la quiesencia popular. Lamentablemente. Y yo creo que vamos probablemente a ver en Libia un esquema similar. Ojalá que no ocurra. Pero aterrizando en el país, nos hemos enterado que ya estás formando parte, ¿no es cierto?, del partido Orden, liderado por Antero Flores Arauz, ¿no? ¿Es así? No estamos formando parte, estamos haciendo una suerte de asociación en participación, de alianza, para caminar juntos en una dirección, y se han hecho los primeros contactos, y yo creo que se está avanzando bien. Yo soy amigo de Antero, le tengo mucho aprecio, y bueno, de lo que se trata al final de cuentas, más allá de temas de orden personal, es de trabajar por este país que estamos describiendo someramente en este interesante programa al que te agradezco que me hayas invitado. Gracias a ti también por tu presencia, pero dime, Pancho, ¿qué le ofrecería Orden al país, ¿no es cierto?, que sea distintivo y que haga que la gente, las personas, los ciudadanos que han perdido la confianza y la credibilidad en los partidos políticos, los vea a ustedes, ¿no es cierto?, como una alternativa realmente seria, serena y responsable? Bueno, yo no puedo hablar por Orden todavía, es un partido en vías de inscripción. Yo puedo hablar por Francisco Díaz Canseco. ¿Qué es lo que Francisco Díaz Canseco le ofrecería al país en términos de lo que estamos viendo? En primer lugar, y con toda transparencia, ¿no es cierto?, creo que tenemos que en los próximos 5 años crear cuadros políticos preparados y honestos que participen en política para trabajar por el país, y reincorporar a gente como tú para que puedan hacerlo, y no empezar y no seguir con esta política de improvisación, trayendo a esta gente que simplemente quiere defender sus intereses y que no tiene ninguna moral. Yo invito desde este programa a quienes quieran colaborar en esa cruzada nacional, a quienes quieran participar a través de nuestros comités por la paz en todo el Perú, y naturalmente a quienes quieran inscribirse en el Instituto de Ciencias Políticas que hemos formado en el Consejo por la Paz, donde ciertamente vamos a tener conferencistas y oradores de primera, como Víctor, como Antero Flores Arauz, y como otras personalidades que estoy seguro nos acompañarán en esta cruzada nacional. Segundo tema es, dentro del contexto de un respeto por la libertad de mercado, que es esencial para que se puedan desarrollar las empresas privadas, tienen que haber mecanismos regulatorios por parte del Estado que rompan a los monopolios, y tiene que haber la participación del Estado en determinados sectores, en lo cual concuerdo con Humala, cuando habla de crear sociedades, no necesariamente en sectores en donde se tenga que supletoriamente actuar por parte del Estado, porque por ejemplo, nadie puede negar que en el Perú hay un monopolio en el tráfico aéreo. Es cierto, los pasajes, ¿no?, son carísimos. Lo sufrimos a cada rato. Cuando compro un pasaje de un día para otro me cuesta
cerca de $400 ir a Chiclayo, a Piura, no puede ser. Imagínate lo que te cuesta un pasaje a Miami y te cuesta hasta Chiclayo. Y es un abuso, y sobre esto no se hace mucho, ¿no? En tercer lugar, o sea, dentro del contexto de la economía peruana, yo siempre he sostenido que debe haber, más allá de la tecnología, un nacionalismo, un patriotismo realista. Esto significa que, por supuesto, el Perú es para los peruanos. Tú traes la inversión extranjera al servicio de los peruanos, no simplemente porque, imagínate, no, si se cambia la regla de juego, no van a invertir 10.000 millones de dólares. Lo que hay que preguntarse es, ¿cuánto le rinden los 10.000 millones de dólares al Perú? Porque si tú traes los 10.000 millones para que se lleven todas las utilidades, claro, entonces no le rinden nada. Yo no creo que sea, por ejemplo, conveniente o haya sido la desnacionalización de WOM que ha pasado a manos de un grupo extranjero, porque inevitablemente va a haber una parte de esas utilidades que se van a ir... Van a migrar, definitivamente. Van a migrar, claro, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y dónde se va? Y entonces lo que nos conviene es que venga inversión fresca para desarrollar nuevos proyectos. Y en ese contexto es importantísimo que las empresas mineras tengan responsabilidad social. Las empresas mineras son las mayores generadores de riqueza en el Perú, son las mayores exportadoras, pero normalmente las minas son enclaves de riqueza minera rodeados de entornos de pobreza agrícola. Hay que convertir esa pobreza agrícola en un país que no tiene límites en cuanto a la producción agraria, en riqueza agrícola, que es la más distributiva porque le va a llegar a los más pobres del Perú. Ahí, por ejemplo, hay una serie de programas y de proyectos que no han caminado y que se tienen que echar a caminar. Y finalmente, ¿no es cierto?, yo creo que dentro de este contexto, cuando se habla de inclusión social, que nosotros hablamos del pago de la deuda social, hay que considerar no solamente los programas de lucha contra la pobreza, yo creo que juntos debería ser eliminado por razones que aquí las conversamos, pero fundamentalmente necesitamos enseñar a pescar, no regalar el pescado. Sí, a mí tampoco me gusta juntos porque es una forma de regalar el dinero, o sea, no de... Pero hay una contradicción fundamental, Víctor. En juntos se dan 100 soles si los padres de familia, de las supuestamente familias más pobres del Perú, cumplen con llevar a sus hijos a colegios, especialmente en las zonas rurales, y a la posta media. Ocurre que el 45% de los colegios de las zonas rurales o más se caen a pedazos. O sea, no hay colegios donde llevarlos. Claro. Y no hay profesores. Y ocurre lo mismo con las clínicas, o con las postas médicas. No hay postas médicas. Entonces, si el Estado no le da la infraestructura para que puedan cumplir con las condiciones bajo las cuales van a recibir los 100 soles, ¿quiénes están recibiendo los 100 soles? Son los más pobres. No pueden ser los más pobres. No pueden ser esos 8 millones de peruanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Esos no reciben los 100 soles. Los 100 soles los reciben aquellos que están en una capa un poco más alta, que sí acceden a las escuelas, porque existen por ahí, y sí acceden a las postas médicas. Es una gran distorsión de este programa que para mí, y lo dije desde un comienzo, cuando Kuczynski derivó un crédito suplementario de 700 millones de soles para juntos en las posibilidades del gobierno de Toledo, es un programa fracasado desde el punto de vista social, levantado porque tiene un fin electoral, que es otra cosa. Entonces, hay que hacer un gran análisis de los programas sociales y entender otra cosa. El pago de la deuda social comprende también a los militares mal pagados o que han sido objeto de discriminación a partir de comandante para abajo en la época de Montesinos, cosa que todavía no se subsana. Comprende a los pensionistas, comprende a los fonavistas, a los policías. Comprende a los policías, a una serie de sectores focalizados que son objeto de una deuda social no pagada por el Estado. Y la otra cosa, los servicios sociales del Estado. Yo no escucho que se mencione nunca el tema. ¿Cómo estamos en materia de seguridad? Con 120.000 policías para 30 millones de peruanos, de los cuales 60.000 están en su territorio. ¿Cómo estamos en términos de salud? Lo acabamos de escribir a través del programa Juntos. Hay 8 millones de peruanos que no tienen acceso a los servicios de salud. ¿Cómo estamos en términos de justicia? La corrupción imperante del Poder Judicial, pero además, un presupuesto siempre deficitario porque no se cumple con la Constitución que señala que el Poder Judicial es autónomo en el manejo de su propio presupuesto, pese a que hay un fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia. ¿Cómo estamos, no es cierto?, en materia de educación, donde hay un porcentaje elevadísimo de colegios que se caen a pedazos en provincias, y donde yo creo que Alan García, en lugar de meter la plata en colegios emblemáticos, debió convertir en emblemáticos los pequeños colegios rurales que no tienen agua y desagüe y a donde deberían concurrir la mayor parte de los alumnos del Perú. Muy interesante. De verdad que ha sido importante y necesario hablar contigo, Pancho, y esperamos verte en otra oportunidad en Vez Canal de Televisión. Muchas gracias. Éxito
en lo que estás emprendiendo con Antero Flores, el Perú necesita partidos políticos de verdad y con personalidades que tengan realmente identidad y compromiso histórico y no histérico con el país y con su gente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Amigas, amigos, retornamos en unos instantes para despedir Mesa de Debate. Amigas, amigos, desde Vez Cable Televisión y Mesa de Debate, esperamos que el Congreso de la República logre hacer el sinceramiento y los ajustes correspondientes para que la población tenga nuevamente confianza y credibilidad en una institución que es o debe ser el primer poder del Estado. Esperamos que el Poder Ejecutivo, conducido por el presidente Humala, siga manteniendo las líneas directrices del desarrollo económico y el progreso social. Invocamos que los partidos políticos, que existen unos realmente y otros jurídicamente, sean partidos políticos de verdad, que le den al país garantías de seriedad, de serenidad y de responsabilidad. En esa dinámica, muchas gracias por su atención. Esperamos que continúen con Vez Cable Televisión. Mañana se repite nuestro programa de las 8:30 de la mañana y el próximo domingo a la 1 de la tarde. Muchas gracias, amigas y amigos televidentes. Cable Televisión presentó Mesa de Debate. Una producción de Vez Cable Televisión.